Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, el sexto capítulo de este curso de análisis macroeconómico, y el día de hoy vamos a hablar del Producto Interno Bruto, que es yo creo que el dato que más has escuchado, inclusive desde antes de querer tener interés en mercados financieros. Es muy probable que ya hayas escuchado sobre el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Dicen los economistas que es algo así como medirle el pulso, el latido a la economía. Es básicamente una variable macroeconómica que se refiere a el total producido, lo producido en bienes y servicios, o sea, incluye ambas categorías, y dado en un valor de dólares o en moneda local para cada otro país, en dinero, durante un periodo de tiempo. ¿Qué periodo de tiempo estamos hablando? Normalmente el Producto Interno Bruto se tiene en dos categorías. Se tiene desde el punto de vista trimestral, aunque mayormente se utiliza el anualizado, ¿no? Entonces es básicamente el Producto Interno Bruto, es la suma de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país. Esto es algo importante. Ahorita vamos a hablar por qué es importante esto. Dentro de un país, en un periodo de tiempo valorado en dinero, ¿no? En dólares, por ejemplo, para Estados Unidos. Hay como, de la igual manera que lo vimos en el dato de la clase pasada, cuando estuvimos revisando la NIPA, también aquí se puede tener a través de los tres métodos de cálculo que enseñamos la clase pasada. Si te acuerdas, los tres métodos de cálculo eran el de producción, ¿vale? Que también se le llama a este método de valor agregado. ¿Por qué era valor agregado? ¿Te acuerdas tú que habíamos dicho que solo íbamos a contar bienes que vayan destinados ya al consumidor final? Y que en el método de producción, ¿te acuerdas cuando veíamos el ejemplo de Tecnotrigo y Tecnopan? Las ventas que había hecho Tecnotrigo a Tecnopan se las habíamos estado deduciendo de lo que había ganado Tecnopan. Bueno, lo que hicimos fue agarrar el valor que tenía el trigo producido por Tecnotrigo y luego le sumamos el neto de lo que recaudó Tecnopan menos lo que le pagó a Tecnotrigo para saber cuál era el valor exacto o el valor agregado de el Tecnotrigo. ¿Sí me explico? Por eso se le llama también método de valor agregado. El otro método que tenemos es el método que tiene que ver con el ingreso, que es sumando lo que gana cada una de las partes que componen la economía de ese país, ¿no? O sea, cuánto ganó la empresa, más cuánto ganó el empleado, más todas las características, ahorita las vamos a enlistar. Y si nos da tiempo en esta clase, y el otro tercer método que teníamos es el de los gastos, que es la suma de todos lo que gastaron los consumidores finales de una economía, ¿no? Eso es básicamente los tres métodos. Entonces, si te fijas, se calcula exactamente igual que la NIPA en cuanto a básicamente cuáles son las características de lo que se incluye y no se incluye, ¿no? En los ingresos. Por ejemplo, si una compañía pues produce, no sé, suelas de zapato, bueno, pues las suelas de zapato en realidad no las contaríamos como parte del Producto Interno Bruto, sino más bien lo que es el zapato al final de cuentas. ¿Sí me explico? La lana de una oveja, a menos de que la compre un usuario literal,
para tenerla ahí, no sé, de adorno. No se contaría, se contarían los suéteres, las cobijas y todo lo que se hace con esa lana. ¿Sí me explico? Los productos finales es lo que se cuenta. Hay una pequeña distinción de algunas cosas que se incluyen y no se incluyen en el cálculo del Producto Interno Bruto. Déjame aquí quitar nada más una parte de esto para tener un poco más de espacio. ¿Qué se incluye y qué no se incluye? A ver, en el PIB se incluye, perdón, se excluye no vamos a contar en el Producto Interno Bruto cosas que se hacen fuera del territorio. Finalmente, hay algunos métodos de cálculo para, si se usan en la zona, pero se cambian por otras cosas en la economía doméstica, incluirlo, pero en general no se incluye las cosas que se hacen fuera del territorio. Tampoco se incluye en esto los bienes de periodos pasados. Por eso en la definición que te di de Producto Interno Bruto decía son los bienes y servicios que se producen en un lugar, en una economía, en un país, y medidos en valor de dólares y en un periodo de tiempo definitivo. A la hora de que hablo de un periodo de tiempo definitivo digo que no voy a contemplar ni lo que se va a hacer mañana ni lo que se hizo ayer. ¿Sí me explico? Ni lo que se va a hacer fuera del periodo donde estoy midiendo. Por ejemplo, si es anualizado fuera de lo que se hizo ese año, ni tampoco lo que se hizo atrás, ni lo que se hizo o que se va a hacer en el futuro. Solo se contempla lo que se hizo en ese periodo. Y tampoco incluimos en este tema, pues decíamos bienes intermedios, ¿no? Como te lo había explicado. ¿Qué son los bienes intermedios? Aquellos bienes que se producen para finalmente ser materia prima de otro bien. Por ejemplo, o ser utilizados en la fabricación de otro bien. Por ejemplo, la harina de trigo, como habíamos visto la vez pasada, a menos de que la comprara un consumidor final, porque quería él comprar harina para él hacer su pan, pero ya consumirlo él, no venderlo, ese es un bien final. Pero si lo hace para vendérselo a panaderías, a fábricas de pan, etcétera, etcétera, ese ya no es un bien final, es un bien intermedio y no se cuenta. Por ejemplo, el tomate, ¿no? Un productor de tomates, a menos de que él directamente vaya y los venda, no se toman en cuenta como un bien final, sino como un bien intermedio. Si se compró el tomate, se usa para luego hacer la salsa de tomate, para hacer, no sé, la pasta de tomate desecada, tomates enlatados, todo ese tipo de cosas, ya serían, todo lo que vaya directamente a la mano del consumidor ya sería el bien final. Antes de eso serían bienes intermedios. Y creo que básicamente son todas las exclusiones que te tendría que decir. Ahora, aquí cabe la pregunta de, por ejemplo, imagínate, no sé, un viñedo que compra una prensa para hacer vino. ¿Ese qué tipo de bien es? ¿Es un bien intermedio o es un bien final? Porque finalmente, pues es una cosa que compras para luego hacer otro bien, ¿no? Bueno, todos los bienes que son fabricados y utilizados para fabricar otros bienes más adelante, se consideran bienes de capital. Son, de alguna manera, digamos, lo que acabaría consumiendo las empresas. ¿Sí me explico? Bienes de capital. Y los bienes de capital se incluyen dentro de lo que es el cómputo del Producto Interno Bruto, porque es el equivalente a un bien final. Entonces sí se incluiría, por ejemplo, la prensa en el momento en que se tiene producida, se agrega, si hay una fábrica de prensas para hacer vino, se agrega a el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, la maquinaria que hace Caterpillar para construir caminos, también son bienes de capital, son bienes que están hechos
fabricados y utilizados para producir otros bienes y por lo tanto son bienes de capital y entran dentro del cómputo de lo que es el Producto Interno Bruto. Hay otro apartado que se utiliza para arreglar el problema de, oye, y si yo fabriqué algo este año, pero lo vendí hasta el año que viene, ¿en dónde se mete? Y es el tema de los inventarios. Los inventarios se toman en cuenta la resta o la sustracción entre los inventarios que tenía anteriormente, menos los inventarios que tengo actualmente, y si el valor cambia a positivo, pues de alguna manera tengo un aumento dentro de, digamos, lo que se computa en el Producto Interno Bruto. Si el valor es negativo, tengo una sustracción a lo que es el Producto Interno Bruto. Tú podrás haber escuchado alguna de las noticias, por ejemplo, en el programa de punto 9, donde digo, los inventarios contribuyeron negativamente en tanto. Eso quiere decir que el inventario actual es más chiquito que el que tenían la vez anterior. Por ejemplo, pasó en el Reino Unido cuando para marzo las compañías compraron y se hicieron de inventarios mayores y a la mera hora esos inventarios no los utilizaron porque no se dio el famoso Brexit, no hubo esa falta de compras y entonces los fueron gastando poco a poco. Entonces esa disminución de inventarios pues tuvo un cómputo negativo después de haber aportado positivo muy grande en un principio. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el caso de un panadero de Tecnopan, ¿no? Si Tecnopan tenía al año pasado un inventario, o al inicio de este año que vamos a computar, un inventario de, no sé, $10,000 de pan, ¿vale? Y al final del año se quedó por algo, porque compró más de lo que gastó, porque a lo mejor era una buena temporada para comprar harina, se quedó con un inventario al final de la... Esto fue el inventario anterior, ¿no? Y después el inventario actual me sale que es por $11,000. Entonces, su inversión en inventario se llama... Esta se computa y entra por $1,000, que es la diferencia. ¿Vale? O sea, lo que tenías antes menos lo que tienes actualmente te da como resultado la inversión en inventario. Si las inversiones en inventario, igual que los bienes de capital, se computan dentro del Producto Interno Bruto. ¿Vale? Hace un rato te decía... hay otra cosa que no se incluye dentro del Producto Interno Bruto y que tiene que ver con nosotros, que son las ganancias o pérdidas producidas por la especulación en los mercados financieros. Por ejemplo, lo que ganaste en divisas no aparece dentro del Producto Interno Bruto, o lo que ganaste comprando acciones, porque en realidad no se produjo algo nuevo. La empresa ya existía, las monedas ya existían, simplemente cambió de mano. Entonces eso no entra dentro del cómputo del Producto Interno Bruto. Otras cosas que no se contemplan dentro del Producto Interno Bruto y que valdría la pena mencionar es el tema de aquellas cosas que no se pueden computar porque son producto de una actividad ilícita. Aunque hay algunas excepciones donde quieren empezar a contemplar esto. Por ejemplo, yo recuerdo haber dado una noticia hace como 1 o 2 años donde el Reino Unido iba a ajustar su cómputo del Producto Interno Bruto para poner el producto del narcotráfico. Es una actividad ilícita, no se puede contemplar legalmente como una actividad y pues no es un bien para esa sociedad o para esa economía, de hecho es un mal, ¿no? Es un narcotráfico, pero mueve una cantidad de dinero importante y hubo un momento donde de repente la gente dijo, es que realmente forma parte de lo que está viviendo la economía. Y por ejemplo, la gente de Sinaloa ahora, o la gente que es contemporánea mía, cuando agarraron a Caro Quintero, acuérdese usted de cómo se movió la economía de esos lugares. Realmente sí se vio afectada por esta situación, ¿no? Entonces, mangos que no afecta a la economía, pero bueno, en una definición inicial, salvo ahorita algunos nuevos que están empezando a ser creativos, dicen sí hay que computarlo, todo aquello que no sea producto de una actividad lícita, no se computa. Y aquí, por cierto, entra
Cosas que sí afectan a una economía y que de alguna manera generan un rezago de información, por ejemplo, de actividades lícitas, pero que tienen un componente ilícito. Vamos a hablar de California y los inmigrantes ilegales que producen una cantidad de trabajo importante y consumen una cantidad importante en lo que es el estado de California, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, pues estos como son trabajadores ilegales, porque entraron ilegalmente al estado de California a trabajar, o bueno, a la Unión Americana, en el estado de California o en cualquier otra parte a trabajar, no se computan, ¿no? No aparecen en el registro ni de la nómina. ¿Por qué? Pues porque le pagan por debajo de la mesa. Ellos a su vez todo lo pagan en dinero negro, en dinero en efectivo que no está supuestamente registrado. Y de alguna manera su aportación a la economía no está incluida dentro del Producto Interno Bruto, aunque debiera de incluirse. O más bien dicho, aparecerá en unas cosas y no aparecerá en otras cosas. Es decir, puede haber el caso donde la producción, el ingreso y el gasto den cifras parecidas pero no idénticas, porque puede ser producto de un mal reporte, ¿no? O sea, disparidad porque hubo un error estadístico en los datos, o dos, simplemente porque es una actividad que no es reportada. Por ejemplo, pues obviamente no va a ir a reportar una compañía gringa que le pagó a los inmigrantes tal y tal cantidad, o una compañía que hace tratos con la mafia y tiene alguna ventaja por ahí por estar haciendo esos tratos con la mafia, pues no va a ir a reportarle al gobierno, oye, pago a la mafia tanto, ¿no? Porque simplemente es una actividad ilegal, ilícita. Entonces, esas disparidades pueden hacer que estos tres datos que dan información equivalente salgan relativamente distorsionados, o porque hubo un error en el cálculo del componente, o simplemente porque hubo un dato que no se aportó por normalmente ser un dato ilegal. ¿Sí me explico? Entonces, ahí hay una según. Otra de las características o asegúnes que podríamos estar hablando, cuando te decía yo, bienes producidos dentro del territorio de un país y que no se incluyen los que fueran producidos fuera de ese país. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú tienes Estados Unidos que, vamos a decir, cuando entró con Irak, personal americano con maquinaria americana fue a Irak a hacer caminos e infraestructura en Irak? Bueno, pues allá hubo un cierto trabajo que de alguna manera debería de haberse contado, pero simplemente no apareció, no se contó. Esto es porque hay una cosa que se usaba en Estados Unidos, si no me equivoco, hasta 1981, por ahí traía yo el dato. Ahorita te digo exactamente. Sí, hasta 1991, perdón. La mayoría de los economistas trabajando con la información de Estados Unidos se enfocaban en medir la actividad económica conocida como el Gross National Product. Esto es como una variación. Gross, bueno, aquí como este es PIB en español, Producto Interno Bruto, en inglés es GDP, decíamos, ¿no? Gross Domestic Product. Este otro dato es el Gross National Product, en lugar de Domestic es National Product, o Producto Nacional Bruto. En esta se cuenta precisamente este tipo de cosas donde hay un intercambio entre lo que hice yo afuera y con capital y con infraestructura, con recursos, digamos, de mi país, pero que lo utilicé o lo produje en otro país, que finalmente el bien se creó en otro país o quedó al final de cuentas en otro país. Lo mismo puede pasar al revés, por ejemplo, igual que las carreteras que Estados Unidos hizo en Irak no aparecieron en el cómputo del Producto Interno Bruto, pero sí aparecieron en el Gross National Product. Aquí sí aparece lo que se produjo en el exterior, cuando el bien quedó en el exterior. También aparecerá en esta cuenta lo que se produjo
con capitales y con recursos extranjeros, pero el bien quedó en este país. Por ejemplo, puede ser la producción, la parte que corresponde a los vehículos que importan de Japón, pero que se acaban ensamblando en Estados Unidos, ¿no? Y que son un auto que finalmente sale como un producto final en Estados Unidos. Esa parte queda computada en el Gross National Product para Japón. Ahí se equilibran las dos partes. Y para poder ecualizar estos datos, existe lo que le llaman el factor de pago neto del exterior, el NFP, NFP, que es o bueno, en las siglas de español sería factor de pago neto, en español sería factor de pago neto, que esto es el resultado de la resta de lo que te pagan por lo que produjiste al resto del mundo menos lo que pagaste por lo que el mundo produjo para ti. Y el Producto Interno Bruto por lo general contempla lo que es las cuentas del Producto Nacional Bruto menos el factor de pago nacional. ¿Vale? Es ahí como un apartadito nada más para ver cómo se miden las cosas, ¿no? Pero es básicamente la misma información, nada más que mezclada. Ahora, vamos a ver dentro de lo que es la forma de checar, ¿no? En el tema de producción, los distintos niveles o los distintos métodos de producción para ver cómo se da. Y vamos a empezar con uno que es una fórmula que por ahí seguramente ya habrás visto en internet. Yo medio la mencioné mal en uno de los capítulos, o la mencioné incompleta en uno de los capítulos pasados, que era el Producto Interno Bruto es igual a la suma del consumo más lo que es las inversiones más lo que es el gasto de gobierno, luego más el contacto con el mundo, que es el neto de exportaciones e importaciones, ¿no? Básicamente. Cuando hablo yo de consumo, ¿qué tipo de consumo estoy hablando? Bueno, pues son todos aquellos bienes y servicios, se incluyen inclusive los que compras del extranjero, luego ya se restan de lo que se importó, de lo que se exportó, pero es todos los bienes y servicios que se utilizan en esa economía. Estos son bienes duraderos, puede haber dos tipos de bienes, son bienes duraderos, que son artículos que están producidos con la intención de que duren por lo menos 3 años o más. Una lavadora es un bien duradero, un coche es un bien duradero, una computadora es un bien duradero, un avión es un bien duradero, un tanque de guerra es un bien duradero, una excavadora es un bien duradero, el horno de microondas que tienes en tu casa es un bien duradero, porque son cosas que normalmente no vas a chutarte a menos de que se hagan muy viejas, ¿sí me explico? Que tienen que durar por lo menos 3 años. ¿Qué no son bienes duraderos? Que es la otra categoría, bienes no duraderos. No duraderos. Los no duraderos son todos aquellos productos que tienen que durar menos de 3 años. La ropa se considera un bien no duradero. Por ejemplo, el pan que compras, la salsa, los caramelos,
la botella de whisky, la botellita de cerveza, la lata de refresco, el rímel para las pestañas de tu esposa, o para ti si eres mujer, o para ti si eres travesti. Todo eso son bienes no duraderos, son bienes que se van a acabar, que no te van a durar tanto tiempo, aunque tú cuides muy bien tu ropa y te duren muchos años, de todos modos es un bien no duradero para términos de cómputo del Producto Interno Bruto, ¿vale? Dentro de las inversiones aparecen dos tipos de inversiones. Esto me gustaría hacerlo un poquito más para acá. Déjame hacer esto un poco más chico, nada más para que no lo perdamos, pero bueno, me voy a poner ahora en el orden en el que te los estoy explicando. Este es por el método de gasto. El otro era el método de salarios, ¿era? No. Perdón. De ingreso. Perdón, Y el otro es el método de valor agregado de producción, ¿no? Entonces, dentro del gasto, estábamos hablando de que el Producto Interno Bruto, te voy a poner aquí otra vez la fórmula. PIB es igual y decíamos que era el consumo más la inversión más el gasto del gobierno más X le vamos a llamar, que es exportaciones menos importaciones. Entonces, consumo, decíamos, hay bienes duraderos y bienes no duraderos. ¿Vale? En la inversión hay inversión de capital fijo, o fixed investment, les llaman los americanos. Inversión de capital fijo o inversión fija, es exactamente lo mismo. Aquí, ¿qué se pone? Pues todos los bienes de capital que se compran, ¿no? Básicamente. Todos los bienes de capital que se compran entran en inversión fija. Y también entra la inversión residencial. ¿Qué es inversión residencial? Todos aquellos edificios, casas, que se hacen para habitar personas, ¿no? Eso es inversión residencial. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa que construyó una nave industrial, ¿dónde queda? Ese es una inversión fija, es un bien de capital. Todas las estructuras y maquinarias que se utilizan para una empresa es inversión fija. Es un bien de capital, es inversión fija. La casa que se compró Joaquín para irse de fin de semana al campo, esa es una inversión residencial, porque la va a habitar una persona, ¿vale? Más o menos por ahí la diferencia. En lo que es gasto de gobierno, es todo lo que se paga por bienes y servicios en el gobierno. O sea, todos los cheques que saca el gobierno para bienes y servicios, esto es parte de los gastos del gobierno. ¿Qué cosas quedan excluidas de este tema? Lo que no se cuenta ahí, lo que se llaman transferencias. Transferencias. Estas no se incluyen. ¿Qué son las transferencias? Son todos aquellos cheques que emite el gobierno que no son a cambio de un bien o un servicio, sino que los da como una prestación a la población. Por ejemplo, una transferencia puede ser la asistencia para los más pobres. Todos estos programas de asistencialismo son transferencias. El seguro de desempleo es una transferencia. Las pensiones a los viejitos es una transferencia. Todo lo que el gobierno gaste directamente de su bolsillo y no sea a cambio de un producto o un servicio, es una transferencia. Oye, el gasto militar, ¿qué onda? ¿Es a cambio de un servicio o de un producto? Sí, el Servicio de Defensa Nacional entra
dentro de los gastos del gobierno. El pago a las pensiones de los viejitos del ejército, eso ya no entra, porque no es el cambio de un servicio, ese viejito ya no trabaja, ya no presta un servicio, está de alguna manera recibiendo un beneficio del gobierno, pero no ha cambiado un servicio, entonces eso ya es una transferencia, ya no entra dentro de ese tipo de pagos, ¿vale? Básicamente esto es lo que tenemos, y luego ya el cómputo de las exportaciones y las importaciones, pues simplemente es cuánto te pagué cuánto me pagaste por las mercancías que te vendí y cuánto te pagué yo por las mercancías que me vendiste, mundo, y la diferencia de eso es lo que se sumaría a esto. De esta manera se mantiene el cómputo de bienes y servicios. Por ejemplo, todo lo que aquí te decía yo que vienen, cosas que inclusive haya en este tema de bienes y servicios que hayas pagado por, de alguna manera, algo comprado en el extranjero, se computaba. Pues sí, porque finalmente después se va a sustraer. Si yo lo tuve que pagar al extranjero como una importación, automáticamente este dato de aquí me lo va a disminuir de este dato de acá. Entonces ya de esa manera queda ajustado el asunto, ¿no? Eso es básicamente el tema. Esa es la forma de calcular el tema de vía, el tema del gasto, ¿no? Este fue el método del gasto. Esta fórmula, que si la quieres ver con letras, es el Producto Interno Bruto, le llaman Y, es igual a consumo, que le llaman C, bien creativos, más inversiones, que le llaman I, bien creativos, más gasto de gobierno, que le llaman G, bien creativos, más NX, ya voy a quitar lo de las transferencias nada más para que no te me hagas bolas. NX, que es el neto de las exportaciones menos las importaciones. Por eso es que la balanza comercial puede aportar o restar. Alguna vez habrás escuchado en las noticias de Punto 9 cuando damos el dato del Producto Interno Bruto. Pueden aportar o restar de este dato. Esto es la fórmula más conocida para calcular el Producto Interno Bruto, porque tiene sus ventajas, es mucho más. A la hora de hacer esto, automáticamente ya estamos de alguna manera retirando, ¿no? Digamos, el tema, ¿no? Básicamente esa es la idea. Ahora, ¿por qué es que podemos calcular por esos tres métodos el Producto Interno Bruto? Porque partimos exactamente de la misma premisa que te decía yo la vez anterior, que el valor de un mercado, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Valor de un mercado es igual a la suma de lo que los consumidores finales pagan por lo producido, ¿no? Lo que se paga por lo producido. Y por eso es que, como lo habíamos explicado en la clase anterior, esos tres métodos te dan cantidades equiparables. Lo que es el tema del mecanismo de no, me faltaría aquí explicar lo que es el método del gasto. No, ese ya lo vimos. El método de el ingreso. Básicamente, este último cálculo del Producto Interno Bruto, el de la producción tenía que ver con el tema el tema neto ¿cómo se llama? El factor de pagos netos del exterior, para definir la diferencia de la producción entre lo que está en local y lo que está extranjero. Al menos así lo maneja este libro, el de Bernanke. Y el tema del approach de ingresos tiene que ver con
La compensación, bueno, tiene que ver, calculando, acuérdate, lo que gana cada una de las partes, ¿no? Y entonces en esta se computan la compensación a empleados. ¿Te acuerdas en el cálculo que hacíamos en la clase anterior, que decíamos los sueldos de la nómina? Bueno, compensación a empleados. Ajá, se me acabó, ok. Compensa... Luego se le agrega a esto el ingreso de los propietarios. Juan tiene una panadería, ¿no? La panadería recaudó 500 pesos. De esos 500 pesos gastó 400 en material y pagó 10 pesos de nómina. ¿Cuánto se queda, Juan? Ah, pues se quedó con 90. Así de simple, ¿no? Ese es el ingreso del propietario. La renta del ingreso personal. Del ingreso personal. Que dice aquí es el ingreso de las personas, un pequeño punto, el ingreso ganado por los individuos que poseen tierras o estructuras y que rentan a otros. Básicamente es esto. Es algo que te da a incluir pues aquella cosa que se está moviendo en la economía y que de alguna manera forma parte, pero no es el ingreso principal en la mayoría de los casos. También, por ejemplo, aquí entran lo que es las regalías, ¿no? Hiciste una canción y te siguen pagando regalías, aquí entra ese tema. Y es una parte pequeña. Por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que este es un factor que mide alrededor del 1,5%. Luego están las ganancias corporativas. Que ganan las corporaciones, que representa pues el remanente entre los ingresos corporativos después de haber pagado salarios, intereses, rentas y otros costos que han sido pagados. Normalmente de estas ganancias corporativas se utilizan para pagar impuestos, para pagar dividendos a los accionistas. Y bueno, pues básicamente esto es el tema las ganancias corporativas, intereses netos, lo que se gana por intereses. Estamos hablando de el método de ingresos. El PIB es sumando todo esto. Impuestos a la producción e importación. Que bueno, pues ahí ya ni qué explicar, ¿no? ¿Por qué? Porque es obviamente lo que ingresa el gobierno, que también forma parte de la economía, y los pagos y transferencias de negocios. Estos pagos y transferencias de negocios son los pagos hechos por los negocios a los individuos o gobiernos, inclusive a extranjeros, pero no por el tema de salarios o impuestos como pagos, sino como pagos por servicios. Tales transacciones son, por ejemplo, donaciones caritativas, pagos a aseguradoras, pagos por ejemplo, para comprar los seguros de impago, ¿te acuerdas?
Oye, este último ya no se ve, ¿verdad? Pagos y transferencias, déjame lo pongo acá arriba. ¿No se ve? No, no se ve nada, ¿verdad? Voy a ponerlo acá arriba. ¿Vale? Y eso es básicamente lo que podemos tener ahí, ¿no? En este tema. Eh, Así que, pues con esto acabamos el tema del Producto Interno Bruto. Eh, Después habrá una categoría donde te voy a hablar de los tipos de indicadores, nada más te lo voy a dejar aquí como para abrir boca. El Producto Interno Bruto forma parte de los indicadores rezagados. Se le llama rezagados porque para poder obtener toda esta información, ¿no? O la lista, por ejemplo, de la información que utilizamos para computar el Producto Interno Bruto a través del gasto, que es, digamos, el que normalmente se usa más. Para poder tener toda esa información, ocupas la información de muchas agencias y de organismos privados como cámaras de comercio, etcétera, etcétera. Y toma un tiempo recaudar esta información con exactitud. Entonces, lo que se hace normalmente es manejar estimados mensuales, por lo general. El dato se emite cada trimestre, ¿no? Y en el trimestre te dan el comparativo anualizado y el comparativo contra el trimestre anterior, el comparativo trimestral. Y lo que se hace es que cada mes se va emitiendo una estimación primero adelantada. Al siguiente mes del trimestre se lanza una segunda estimación adelantada y al final, en el tercer trimestre, se lanza una tercera estimación y después ya sale el dato final, el dato que dices, bueno, ya creo que tengo todos los datos, este es el resultado, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí fuimos atrasándonos. Pero el chiste es que al final del primer trimestre, o sea, cuando ya estamos en el segundo trimestre, yo apenas me entero de cómo estaba el Producto Interno Bruto en el primer trimestre. Por este rezago de tiempo a este tipo de indicadores, como el Producto Interno Bruto, se le llaman indicadores rezagados. La característica de un indicador rezagado es que es un indicador que es más, digamos, confiable en el dato, es más sólido en el dato, es un dato duro, pero nos llega más tarde. Para nosotros, por ejemplo, que estamos en el tema de la inversión, pues esperarte al trimestre para tener el dato de cómo le fue a la economía de un país, ya a lo mejor es un poco lento porque ya debería de haber empezado a haber reacciones en el mercado sobre una economía que se está debilitando antes de que pase todo el trimestre y podamos tener la cuenta exacta de cuánto se debilitó. Entonces, para esto se utilizan otros indicadores que son un poquito más rápidos, aunque menos fiables, o que están basados en datos menos sólidos, como son los indicadores adelantados, que por lo general son encuestas, que es lo que más rápido puedes recaudar, o los datos intermedios, que son cálculos, digamos, de menor envergadura, pero que se van dando más seguido, para poder tener el dato de cómo está yendo una economía, ¿no? Pero ya de esto hablaremos más adelante, nada más te quería dejar aclarado que el Producto Interno Bruto es un dato que es rezagado, es un lagging indicator, lo vas a encontrar en inglés, y que tiene que ver precisamente por ese tema, por la complejidad para poder calcularlo y poder sacarlo, digamos, con cierta exactitud. Y ya el approach que tomes o el método que tomes para calcularlo, pues depende de a qué quieres darle más importancia, ¿no? A qué le quieres dar más valor, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que tenemos con el Producto Interno Bruto. Alguna vez en el curso volveremos a tomarlo cuando hablemos ya del Producto Interno Bruto, no tanto en cómo se calcula, sino directamente sobre el asunto de cómo funciona como un indicador, qué datos vienen aparejados con etcétera, ¿no? O sea, qué serie de datos se emiten cuando se emite el dato del Producto Interno Bruto. ¿Te parece bien? Bueno, pues hasta aquí llegamos con este capítulo, espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.